Bueno, vamos acá, voy a abrir Visual Basic. Yo la clase pasada que habíamos empezado a ver el tema de los archivos, me falta corregir las últimas tareas aún. Les había comentado que el día de hoy íbamos a realizar como una agenda y vamos a utilizar un objeto, un control que todavía no hemos visto, que es el FlexGrid. El FlexGrid funciona como una tabla donde nosotros vamos a tener filas, columnas. Así que vamos a ver primero por separado los objetos que van a estar dentro de esta agenda. También nosotros, por ejemplo, si tenemos que elegir una fecha, por ejemplo, en esta agenda la voy a utilizar para almacenar, obviamente, determinados acontecimientos. Entonces, si yo tengo que elegir una fecha, en vez de escribir y decir, bueno, tengo, no sé, turno con el oculista el martes 22 de agosto. Acá nosotros tenemos el calendario y podemos hacer un clic en las fechas que corresponden. Dentro de Visual hay un objeto que también nos permite insertar una fecha basándonos en un calendario. Después, por otro lado, si nosotros tenemos que cargar la hora, también podríamos establecerle un formato. Y ahí es donde vamos a estar utilizando otro objeto para colocar lo que se conoce como máscaras de entrada. Donde, por ejemplo, si yo tengo que escribir una fecha, ¿qué pasa? A mí me gustaría que al momento de escribir ya tenga este formato. Entonces las máscaras de entrada las identificamos de esta manera. Tenemos el símbolo numeral, el cual me indica la cantidad de caracteres que se van a encontrar dentro. En el caso de las fechas se colocaría de esta forma. En el caso de la hora irían estos símbolos separados por dos puntitos. Y vamos a ver cómo trabajar con las máscaras de entrada. Así que vamos por partes. Vamos a partir por el más sencillo, que es el de las fechas. Así que desde el menú Proyecto me voy a ir hasta los componentes. Proyecto, componentes. Y este objeto, este control, se encuentra dentro de un grupo de controles. Así como el Common Dialog, nosotros cuando lo necesitábamos íbamos hasta acá, Microsoft, Common Dialog, acá, Microsoft, Common Dialog Control 6.6. En este caso hay otro control que se llama Microsoft, acá, Microsoft Windows. Allá. Y Common Controls. Hay varios. A ver si era este. Acá está. Este que está acá. No, este es acá. Dat Picker. Es como fuese un combo. Nosotros le hacemos un clic. Ahí está el objeto Data Picker. Y en el momento que lo desplegamos aparece como un mini calendario, donde me resalta, bueno, directamente la fecha del día de hoy. Nosotros podemos hacer un clic y seleccionar la información que se encuentra dentro. Si tengo que cambiar el mes, podemos desplazarnos por las flechitas que se encuentran en los laterales. Si tengo que ir, por ejemplo, a enero o si tengo que ir a avanzar de a poquito a julio. Pero si de repente me encuentro en el mes de enero y yo quiero saltar a una fecha de noviembre o diciembre, en vez de desplazarme con estas flechitas, si yo por ejemplo hago un clic directamente en el mes, se despliega una lista con todos los meses. De esa manera evito tener que ir y presionar los botoncitos uno por uno. De la misma manera ocurre con los años. Si yo sigo avanzando, ahí me trae las fechas que corresponden al próximo año. Lo mismo si yo, por ejemplo, estoy en enero y voy retrocediendo. Voy a enero y va retrocediendo en los años.
Si yo hago un clic donde se encuentran los años, tenemos una flechita que me permite desplazarme. Obviamente, en este caso, lamentablemente se iba uno por uno. En este caso en el ejemplo de la agenda, como se estima que va a ser de acá, o sea, dentro del mismo mes o capaz dentro de un mes o 2 meses. Por ejemplo, si uno pide un turno médico, en el caso si es una obra social, seguramente te lo dan el turno dentro de 2 meses. Entonces, bueno, está bueno que se pueda avanzar de un par de meses. Bueno, si es una privada, seguramente te dan el turno al día siguiente. Entonces, desde este control nosotros podemos desplegar un mini calendario, podemos elegir el mes, el año y simplemente mediante un clic elegimos los días. Entonces, desde el menú proyecto, componentes, y acá lo tenemos Microsoft Windows Common Controls 2.6.0. Hay otros controles también. Si yo por ejemplo los activo, cada casilla de verificación que voy activando son controles que se van añadiendo. En este caso, como es un conjunto de controles, me agregó controles que antes no estaban, estos que se encuentran acá. En este caso a mí solo me interesa utilizar el de la fecha. ¿Alguna duda hasta acá con las fechas? Este es el más sencillito de todos. Bien. Bueno, no tiene grandes secretos, es simplemente acá tenemos el ya insertado mi calendario. Bien. El siguiente, ¿cómo hacemos para que de repente en una cajita de texto nosotros vamos a escribir, pero que el usuario vea que tiene que insertar determinados datos, o sea, con un formato específico, o sea, no puede poner cualquier cosa? Entonces, desde el menú proyecto, en los componentes, buscamos en la lista Microsoft acá está, Microsoft Masked Edit. Ponemos aceptar, se agrega otro control nuevo, hacemos un clic y al momento de dibujarlo es como una cajita de texto común y corriente. ¿Cómo lo cambiamos? De las propiedades hay una que se llama personalizado, o también podemos hacer los cambios de manera individual dentro de las propiedades. Por ejemplo, en el caso de tenemos acá en format, o sea, definimos el tipo de formato que vamos a utilizar, ya sea si es una fecha, si es la hora, y después abajo en mask, acá es donde definimos el formato. Pero en personalizados como que está todo ahí agrupado, las opciones. Entonces acá tenemos la máscara de entrada y el formato. Si yo quiero trabajar con lo que es horas y minutos, ya sea MPM, una vez que definimos el formato, definimos la máscara y es en donde colocamos los numerales, tanto de un lado como del otro. Así como está, pongo aceptar, presiono play y acá ya tengo el formato. Entonces yo puedo escribir y si quiero cargar más datos no me lo permite. Lo mismo si yo, por ejemplo, vamos acá en el formato, si elijo otro formato, por ejemplo formato numérico o formato de fecha, lo mismo. Acá es una muestra como para decirle al usuario, bueno, acá paso a poder ingresar los datos de esta manera.
O sea, siempre lo recomendable es después arriba separarlos con los numerales. Comprarse, bueno, el formato tiene que ser de esta forma. Entonces ahí tenemos el otro objeto que es la caja tipo máscara de entrada. ¿Alguna duda con este otro control? Aquí. Bueno, vamos con el otro objeto, que es también es importante, que es el FlexGrid. Proyecto, componentes, y desde acá, vamos acá, Microsoft FlexGrid Control. Voy a hacer un clic en otro para que se pueda visualizar mejor el texto. Ahora tenemos Microsoft FlexGrid Control. Este es el que después vamos a estar utilizando cuando estemos trabajando con bases de datos. Acá donde se va a estar volcando la información. Hacemos un clic, dibujamos, se crea tipo como una pequeña tablita. Y desde las propiedades podemos definir la cantidad de columnas y la cantidad de filas que queremos. Tenemos acá la propiedad rows, que son las filas. Por ejemplo, yo puedo poner 5 filas desde un inicio. Y arriba tenemos la propiedad columns, que es para las columnas. Entonces acá puedo decir, bueno, quiero, no sé, 3 columnas. Apretamos Enter y ahí se ve el cambio. Por defecto, acá tenemos la primera columna que tiene como un pequeño efecto. Entonces acá vamos a ponerle, acá en las columnas, vamos a ponerle 0. Y de esa manera me quedaría para los títulos este formato y después para el resto de los datos que se encuentran acá para las filas. La forma en que se cargan los datos dentro de un flex, vamos a darle un formato acá, vamos a cambiar la fuente para que se vea un poquito más grande porque no veo nada. Bueno, ok, fue mucho. Ahora sí, verlo iba a parecer seguro. Bien, acá tenemos lo siguiente. El objeto, bueno, tiene un nombre MSFlexGrid, lo voy a dejar bien cortito, grid 1. Voy acá en el form load y la información se carga de la siguiente manera. Llamamos al objeto grid 1 punto, y acá tenemos lo siguiente. Yo primero tengo que indicar al momento de cargar los datos, tengo que indicarle en qué fila y en qué columna se va a agregar la información. Entonces, si yo quiero colocar, por ejemplo, el título de cada columna, no sé, si es una agenda, quiero colocar la cita, la fecha y la hora. Entonces, para poner esos textos, tengo que decirle lo siguiente. Primero, en qué columna va a ir la información y en qué fila. Por defecto comienza desde el 0, así que esta que está acá sería la fila 0. Y esta que es la primera sería esta que está acá, es la columna 0, o sea, pues es la primera. Entonces acá le pondría grid1.col, y acá mucho cuidado porque cols son la cantidad de columnas. Entonces acá definimos
una cantidad de columnas. Yo lo puedo hacer manualmente y puedo decirle, bueno, columnas, quiero 5 columnas. Entonces cuando arranca va a tener automáticamente 5 columnas, a pesar que yo en las propiedades le dije que iba a tener 3. Desde acá se cambia. Cols son la cantidad de columnas y col únicamente es la propiedad que me permite indicar lo próximo que voy a hacer, lo voy a realizar en esta columna. Y le tengo que decir el índice de esa columna. Por ejemplo, col 0. A continuación, voy a decirle, bueno, en la primera columna, acá lo mismo, tenemos rows para decir cuántas filas quiero y row para indicar sobre qué fila voy a estar trabajando, que sería la fila 0. Colocando estas líneas de código, yo en estos momentos estoy haciendo referencia a la primera casilla, a la primera celda. Y para cargar información dentro, colocaría la propiedad text. Entre comillas, voy a poner cita. Entonces ahí lo tenemos. Ahí apareció directamente cita. Después, ¿qué pasa si yo quiero ir a la otra columna? Ponemos col, voy cambiando y digo, bueno, ahora voy a la columna siguiente. En el caso de las filas, ¿qué pasa? Yo la fila no quiero que baje. Como estoy cargando los títulos, le voy a decir, bueno, en la fila 0. ¿Qué pasa? La fila es la misma, así que no hace falta que yo ponga nuevamente row 0. Lo único que voy cambiando es la columna. Y, obviamente, la información que va a ir en el texto. Fecha. Entonces, sigo trabajando en la fila 0. Es más, lo que es la parte de la fila puedo dejarlo arriba de todo, como para separarlo. Y después el resto, digo, bueno, y acá, columna 0, tal texto. Columna 1, tal texto. Grid1.col, grid1.text, horario, hora. Y así va cargando la información. Cuando yo quiera hacer referencia y decir, bueno, ahora quiero empezar a cargar datos en cada una de las filas, lo mismo. Tengo que decir, bueno, ahora quiero pasar a la siguiente fila. Entonces, grid1.row y va sumando. Pero tengan presente que siempre arranca desde el 0. ¿Cómo vamos hasta acá con el flex grid? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Ok. Vamos bien, entonces, si no hay dudas. Bueno, hasta acá ya tenemos los 3 elementos que nos van a servir para la agenda. Así que vamos a hacer lo siguiente. Todo esto, chochis. Vamos a formatear. Vamos a poner acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar todo dentro del mismo formulario. Voy a tener en una parte, voy a estar cargando, o sea, voy a estar guardando los datos. Y después voy a tener otra parte del mismo formulario donde voy a estar visualizando la información. En este caso lo voy a hacer uno al lado del otro, o sea, de manera vertical por una cuestión de espacio. Como la pantalla tengo que hacerla más grande, entonces tengo que hacer, puedo ir hacia lo ancho. Pero si ustedes prefieren, pueden tener en una parte el formulario y después, si quieren, pueden expandirlo para ver la información que se encuentra debajo. O
también, si quieren, pueden tenerlo por separado. De decir, bueno, en un lado simplemente voy a cargar la información de la agenda y después en otro formulario aparte voy a visualizar los datos. O sea, todo va a depender de ustedes cómo prefieran que quede el diseño. La idea de tenerlo por separado también está bueno para que la información quizás no quede tan amontonada dentro de un mismo formulario. Así que ahora vamos a ir armándolo, vamos a ir viendo cómo lo vamos a armar. Vamos a hacer un label a modo de título. Donde vamos a ponerle en el campeón agenda. Listo. Esto que está acá, todo se borra. Y antes de continuar, ya voy guardando el proyecto. Me voy acá al escritorio, en mi carpetita. Access. Día jueves, agenda. Ahora, nosotros necesitamos guardar. ¿Qué pasa? En el caso de las cajas de texto, las voy a usar para poder escribir la información. Así que vamos a tener un label y la cajita de texto que va a estar almacenando los datos. Acá vamos a poner la cita o la información que vayamos a almacenar. Vamos a necesitar la fecha y acá no vamos a hacer la cajita de texto, sino que vamos a hacer uso del objeto DatePicker. Ahí ya tenemos directamente la lista para poder elegir la fecha. Y vamos a usar después el horario. Un label. Y acá el mask text box, donde lo vamos a formatear para poder elegir un horario. Ahí bien, es muy poquitos datos. Y vamos a tener el botoncito para guardar. Bueno, ponerlo a guardar y por el otro lado vamos a hacer una matriz de controles. Vamos a poner cmd controles. Uno me va a permitir guardar. Otro botón me va a permitir visualizar la agenda completa, ya que acá simplemente esto es solo para guardar los datos. Y bueno, después el botoncito para salir, que hace mucho que no lo uso. Acá vamos a ponerle fecha. Hora. Guardar. Ver agenda. Y salir. Ahí está, si no da la impresión que está todo amontonado. Ya tenemos los controles. Voy a ponerle nombre a cada uno de estos elementos. Se llama DatePicker. Y acá le voy a poner... es una máscara hora. TXTcita y este va a tener la máscara. Estos no los voy a cambiar porque ya tienen su propio nombrecito.
Y vamos a ponerle acá, caption, agenda. Bueno, así más o menos ya tenemos lo que necesitamos. Ya tiene su carpeta, listo. Vamos a empezar a formatearlo. Lo primero que voy a hacer es acá cambiar, en vez de hora, vamos a personalizado y le vamos a dar el formato para que sea horas. Puede ser a mpm, vamos a poner mpm. Y ahí le ponemos a aceptar. Bien. Bueno, si yo quiero, bueno, por una cuestión de empezar, ahora que estoy colocando los objetos, si pongo el flex grid acá me va a quedar, no va a quedar muy prolijo, va a quedar medio apretado todo. Así que voy a hacer otro formulario. Listo, acá. Y en este otro formulario es donde está toda la agenda completa. Calibrín 14. Vamos a poner acá el título, guardar recordatorio. Y a este le vamos a poner agenda. O guardar mejor en agenda. Ahí está, queda mejor. Te meto. No me acuerdo el tamaño que le puse. 26. Acá vamos a colocar el flex grid. Vamos a darle el formato. Por ahora, lo único que vamos a poder darle va a ser la cantidad de columnas. Vamos acá en Fixed Columns. Listo. Bien. Porque tenemos un pequeño inconveniente. En el caso de las columnas, yo sé que van a ser 3. Listo, no hay problema. Pero en el caso de las filas, pueden ser más. Porque obviamente yo si tengo la agenda, voy a querer guardar bastante cantidad de datos. Entonces voy a necesitar varias líneas de filas. El tema es que no sé cuántas filas más o menos voy a necesitar. Yo podría en un principio, para que no quede así con una sola fila, darle como base 4 filas, por ejemplo. Pero después, mediante código, nosotros sí o sí vamos a tener que aumentar la cantidad de filas. A medida que se vayan agregando datos nuevos, las filas van a tener que ir sí o sí en aumento. Entonces acá vamos a tener la agenda, acá vamos a tener el flex. Ahora, supongamos que yo pido un turno médico para una determinada fecha. Vengo acá, agendo todo, fecha, hora, listo. ¿Qué pasa si después me llaman de la clínica y me dicen, bueno, mira, la fecha que vos tenías, esa fecha no se puede, entonces me hacen un cambio? Y acá lo que haríamos sería modificar esa información. Por lo tanto, esto mismo que está acá, voy a hacer una copia y me lo voy a traer acá. Con la diferencia que yo acá no voy a ingresar datos directamente como en este caso. Acá simplemente en el formulario número 2, en el momento en que yo haga clic,
en alguno de estos datos, en alguna parte de esta fila o en alguna parte de estas columnas. Cuando yo haga un clic me va a traer la información que se encuentra dentro de dicha fila, dependiendo de la columna, que me traiga la información completa de esa fila y me vuelque los datos dentro de cada uno de los objetos. Una vez que vuelca la información, ahí recién podríamos editarla. Así que yo tendría los botones para poder modificar. Vamos a llamarlo controles también. Modificar o cancelar. Y también me gustaría regresar al otro formulario. Para poder salir. Entonces acá pondríamos actualizar, cancelar y salir. Vamos a poner. Bueno, esto sería los dos formularios con los que vamos a trabajar el día de hoy. Guardar en agenda y después mostrar la información de la agenda. Bueno. Bien, vamos a empezar. Estos datos los vamos a estar almacenando en archivos. Por lo tanto, vamos a estar utilizando los archivos de texto como habíamos visto la clase pasada. Por lo tanto, al presionar en el botoncito de guardar, yo voy a estar guardando todos los datos. Así, primero vamos a ir acá y vamos a poner select case index. Voy a indicar qué es lo que va a hacer cada botoncito. Acá va a estar guardando, acá va a estar mostrando mostrar agenda y el 2 el botoncito salir. Listo, ahí ya lo tenemos, que es lo que va a ser identificado cada uno de los botoncitos. Ahora, vamos aquí. Vamos a utilizar, obviamente, variables. Para cargar la información, vamos a tener, que habíamos dicho que teníamos una variable donde se guardaban las líneas, cada una de las líneas de texto, y esta variable le llamamos renglones. Y en este caso, como son cadenas de texto, renglones as string. Eso por un lado. Después la ruta del archivo, ruta as string también. Acá la idea, bloc de notas, va a ser la siguiente. Nosotros vamos a cargar la información. Acá vamos a cargar el texto, la fecha y la hora. Y los datos, en vez de que se carguen uno debajo del otro, lo que voy a hacer es que se carguen uno al lado del otro. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que ir al dentista, cargaría el primer dato. Va a haber una separación, puede ser una coma, puede ser un guión. Acá iría el horario. Un guión y después iría la fecha. Y así con cada cosa.
Cada uno separado. Cada cosita guardada, separada por guiones, y uno debajo del otro. Entonces hasta acá tenemos por un lado renglones, por el otro lado tenemos lo que es ruta, y yo podría tener las palabras dentista, o sea, cada una de ellas las podría, obviamente yo las voy a tener que guardar de alguna manera para después colocarlas dentro del flex. Así que voy a necesitar una matriz de controles. Me puedo poner palabras as string. Siempre que tenemos una matriz, como en este caso yo quiero que vaya guardando los datos, voy a poner el contador. Cont as integer. Bien. Ahí lo tenemos, ya está listo renglones, ya está lista la ruta y ya está lista palabras. Primero vamos a ver de guardar la información para que se imprima. Tengamos presente que yo en este caso necesito que la información de la caja de texto se vaya actualizando. O sea, yo voy a añadir los datos y esos van a ir cambiando. Acá lo que voy a hacer es abrir la información como lectura para poder volcar los datos, pero después yo voy a tener que hacer actualizaciones dentro de esa información. Así que vamos por partes. En un principio acá, como vamos a estar utilizando, vamos a estar actualizando, utilizamos el método append. Vamos a poner acá en la variable ruta. Vamos a llamar a un archivo llamado agenda txt. Agenda o recordatorio o citas txt. Lo voy a dejar como nombre agenda. Vamos a abrirlo. Open ruta for append para poder actualizarlo y le damos la numeración. En este caso, como yo tengo que cargar los datos, o sea, tengo que volcarlos, utilizamos print para imprimir la información y le indicamos que vamos a estar imprimiendo esos datos en el archivo que tenga la numeración 1. Vamos a ver, acá se llama txt cita. Entonces acá la información la voy a sacar de txt cita.text. Entonces acá tenemos esta información y tenemos el close. Voy a probarlo. Obviamente falta más datos, pero vamos a ver si está funcionando. Acá después vacío la cajita de texto. Entonces pongo play. Vamos a poner dentista. Presiono guardar. Acá me tiró un error. Porque me olvidé de vaciar la información. Ahí está. Ahí presiono guardar. No me avisa absolutamente nada. Eso es algo que voy a tener que corregir como para avisar que los datos fueron correctamente almacenados. Ahí se cerró, o sea, se vació el contenido de la caja de texto. Entonces yo calculo que la información se guardó. Entonces acá vemos cómo se almacenó ahí dentista. Si pongo pilates,
y presiono guardar. Vamos acá y vemos cómo se va añadiendo la información, o sea, se está listando uno debajo del otro. Bien, hasta acá. Ahí vamos almacenando los datos. ¿Qué pasa? Yo había dicho que quería, dentro del mismo renglón, guardar no solamente la información que está en la caja de texto, sino que el resto de los datos. En el caso de la caja de texto tenemos la propiedad text para capturar la información que se encuentra dentro. Pero ¿qué pasa con las fechas? En el momento que nosotros hacemos un clic, quiero que la información que se encuentra acá adentro me lo guarde. Vamos a dibujar un pequeño label acá en el costadito. Total, tenemos espacio de sobra. Y en el momento que yo seleccione una fecha, quiero, por ejemplo, se vuelque acá dentro de este label. Así que voy a hacer doble clic sobre el objeto DatePicker. Acá tenemos Callback Keydown. Automáticamente es el que aparece por defecto. Dentro de la lista de eventos tenemos todas las distintas opciones que tienen disponibles. Si yo llamo acá al evento click, que es lo que estamos acostumbrados, ya que por lo general nosotros hacemos clic en un objeto para que este elemento interactúe. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este label, ¿qué nombre le había puesto? Creo que no le puse ningún nombre. Label Label 5. Entonces voy a decir, bueno, el label 5.caption va a ser igual. Y voy a llamar al objeto DTPicker. Empezamos a buscar lo que es .caption. Esta propiedad no lo tiene. Entonces seguimos buscando. Por ejemplo, en las cajas de texto tenemos la propiedad text, pero acá la propiedad text tampoco la tiene. Vamos bajando un poquito y nos encontramos con la propiedad value. Hacemos un clic y el value me va a devolver el valor de la fecha. Vamos a ponerle play. Yo despliego acá y hago un clic para elegir la fecha. ¿Qué pasa? Yo le dije que en cuanto hagamos un clic, que se vuelque la información. Pero ¿qué pasa? Yo acá estoy seleccionando los datos. Recién cuando hago un clic, no en la lista desplegable, sino un clic dentro de donde se encuentra la información, ahí vemos que recién hace el cambio. Si yo clic acá adentro, vemos cómo se va actualizando. No importa si hago clic donde está el año, el mes o el día. Simplemente un clic y ahí se modifica. ¿Qué pasa? Yo quiero que en el momento que seleccione la fecha ya me capture este dato que se encuentra acá. Lo que es la propiedad value está bien, porque vemos que me está devolviendo el dato que se encuentra dentro de la casilla de fecha. El problema es que no simplemente cambia cuando hacemos un clic acá adentro. Entonces, esto lo voy a cortar. En vez de usar el evento click, el que estamos acostumbrados, acá tenemos el evento change. Despliego y recién ahora, cuando selecciono, fíjense cómo automáticamente ahí ya va cambiando la fecha. Y lo va almacenando. Esto igualmente era para que lo tengan en cuenta simplemente, ya que yo lo único que necesito es el value. Igualmente, yo esta información, si quiero, la puedo colocar en una variable. Es decir, no lo voy a colocar en una variable. Entonces vamos a poner dim fecha. Acá yo puedo ponerle as string.
y... detalle. Vamos a poner acá fecha. Y después en el label 5.caption, fecha. Entonces acá lo despliego y ahí me lo vuelca. Entonces se está guardando en la variable y después vuelca la información. Cualquier cambio que yo voy realizando, fíjense cómo va cambiando también dentro de este label. Entonces, para no tener que escribir todo esto acá, lo mismo la cajita de cita, por ejemplo, para que no sea, para no llamar a este objeto, a este control, también le pude haber hecho pude haber guardado en una variable, pero en este caso voy a dejarlo en la cajita. ¿Cómo vamos hasta acá, hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, ok. Bien, aquí. Entonces ya tenemos nuestra variable de fecha, la cual va a estar guardando los datos. Así vamos a ponerle lo siguiente. Voy a concatenar y voy a poner el símbolo el cual voy a utilizar para separar estos caracteres. Como yo les comenté antes, el símbolo de esa elección puede ser un guión, puede ser una coma, lo que ustedes quieran, no hay problema. Entonces ahí tengo el guioncito. Y acá vamos a traer lo que es la parte de la fecha. Vamos a poner un play. Ponemos pilates. Elijo una fecha. Pongo guardar. Y acá lo tenemos. Ya se está guardando con la fecha seleccionada. Ahí vamos. Y ahora lo que necesito es el tema del horario. Y el horario voy a traer, creo que era, a ver si me acuerdo el nombre. Mask hora. Ahí está. Mask hora. Y acá tenemos la propiedad .text. Ahí tenemos todo ya listo, separadito por renglones. Listo, 8:30. Bien. Bueno, hasta acá, a simple vista, se está almacenando todo sin ningún inconveniente. Ya hicimos la parte de el guardado. Pondría a poner el mensajito msgbox. Los datos fueron guardados correctamente. Vamos a ponerle un icono de información para que quede un poco más bonito y el título guardado. Los datos fueron guardados correctamente y ahí tenemos listo guardado. Vamos a hacer acá, mostrar agenda, form2.show.
Y este que está acá puedo ocultarlo, form1.hide, o sea que quede oculto. Va a estar trabajando de fondo, pero se va a ocultar. Lo voy a tener, lo voy a estar visualizando igualmente. ¿Por qué lo oculto y no lo cierro? Porque acá tengo, por ejemplo, el botón salir, que el botón salir lo que va a hacer es, al momento de presionarlo, va a regresar al formulario número 1. Entonces acá simplemente lo estoy ocultando. Si quiero cerrarlo, si lo quiero cerrar, sería unload y el nombre del formulario, form1. Esto sería en caso que directamente digo, no, prefiero cerrarlo sin que se esté ejecutando directamente nada de fondo. Bueno, hasta acá estamos guardando. Vamos a pasar al otro formulario y explorar de proyectos. Listo. Y vamos aquí. Vamos a cambiar proyecto y vamos a mostrar el formulario número 2. Listo, acá. Estos elementos yo no puedo hacer clic en ellos porque solamente es para modificarlos en base a la información que esté acá cargada. Por lo tanto, desde un inicio vamos a poner el enable en false. El botón actualizar y cancelar también van a tener enable en false. Hasta que yo no haga clic en alguno de estos datos que se encuentran acá, esto no se va a habilitar. Es más, puedo colocar una leyenda, o sea, un pequeño título a modo de aclaración acá arriba, como para indicar que si quiero hacer alguna modificación tengo que hacer un clic en los datos. Entonces acá, mediante un label con un texto más pequeño, que simplemente va a ser información aclaratoria, le pondríamos si necesita cambiar o actualizar un dato de la lista, simplemente hacer un clic sobre ese dato. Más pequeño aún. Bueno, pensé que iba a ser más chiquito, pero no. Si necesita modificar un dato de la lista, simplemente hacer un clic sobre dicho dato. Y lo guardamos. Listo. Esto puede estar fijo, así tipo como label, o un mensaje aclaratorio tipo un MSG box cuando se abre este formulario. Lo mismo, siempre todas las modificaciones que ustedes quieran hacer en los proyectos las pueden hacer sin ningún inconveniente. Si quieren agregar más cosas o si quieren sacar, bueno, sacar no, pero si quieren agregar más, pueden agregar, no hay problema. Bueno, vamos a darle formato a la tabla. Quiero empezar a ver cómo se van a volcar los datos acá adentro. Y después cómo, obviamente, los voy a estar modificando. Entonces acá tenemos, por un lado, este objeto le cambié el nombre a grid. Y estos elementos tienen los nombres del otro formulario que yo había traído. Ahí está la hora. Vamos a ir acá, select case, index. En el caso del 0 tenemos, vamos por partes. Este es para actualizar, cancelar
y seguir. Listo, ya tengo preparado la parte de los botones. Temet. Bien, aquí. En el ejemplo que les había mostrado para cargar los datos, yo había hecho doble clic en el form load y acá cargué la información. En este caso vamos a hacerlo más prolijo y lo voy a colocar dentro de un procedimiento. En este procedimiento simplemente voy a cargar los títulos. Mostrar títulos, nada más. Sabemos que en un principio tenemos que colocar grid, el nombre del objeto, grid 1, propiedad, grid 1, propiedad, grid 1, propiedad. Así que si yo no quiero escribir muchas veces el nombre, puedo simplemente colocar with, especificar el nombre del objeto y acá poner end with. De esa forma, mientras nos encontramos dentro del bloque with, cada vez que yo haga un punto, van a aparecer la lista de propiedades del objeto que yo especifique acá. Una vez que nosotros salimos de este bloque with, yo hago un punto y si se fijan no pasa absolutamente nada. Entonces acá adentro, ahí pongo el punto y me ahorro tener que escribir grid 1. Como voy con los títulos, la primera propiedad que voy a indicar es la de las filas. Listo. Esa queda en 0 y no se toca para nada. Y ahora me voy a la columna, al texto, y el primer texto sería el nombre de la cita. En la siguiente columna colocamos la fecha y en la última columna la hora. Ahí ya tenemos fila 1, eso no lo tocamos, y lo que va actualizando es la posición de la columna. Y en cada una le indicamos el texto que va a almacenar. Agarro mostrar títulos, me voy al formulario y acá simplemente llamo el procedimiento. Y ahí lo tengo, cita, fecha y hora. Ahora, yo les había comentado que para cargar los datos, sí o sí tenemos que indicarle mediante un número el valor de la fila y el valor de la columna que corresponde. Yo necesito, por un lado, tener guardada la información que viene del documento de texto. Voy a guardar uno más para tenerlo. Y yo tengo que indicar que esto tiene que ir en la columna 0. Este dato después va a ir en la columna número 1. Y este otro dato va a ir en la columna número 2. Si acá abajo tengo más información, lo mismo. Después tengo que decir, bueno, esto es de la fila 1. Después, esto va a ser de la fila 2. Y así cargando los datos. La forma que nosotros sabemos que lo vamos a guardar en una matriz. Pero la forma en que vamos a estar después volcando esos datos en el Flex es más o menos como cuando habíamos hecho el ejercicio del bingo, que creamos los labels. Primero fuimos cargándolos uno al lado del otro y fuimos primero en la primera fila cargamos todas las columnas, en la siguiente fila cargamos todas las columnas, creamos las columnas para los labels. Acá va a ocurrir algo similar. Yo voy a necesitar un bucle for para recorrer estos datos y para indicar y decir, bueno, en la primera fila, en la fila 0, columna 0, columna 1, columna 2. Listo. En la fila 1
perdón, en la fila 0 no, en la fila 1, porque en la fila 0 están los títulos. En la fila 1, ahora sí, columna 0, columna 1, columna 2. En la fila 2, y vuelvo, ¿qué pasa? Las columnas son siempre las mismas. Columna 0, columna 1 y columna 2. Las columnas son las mismas y las filas son aquellas que se van a ir incrementando. Entonces ahí tendríamos que utilizar nuevamente un bucle for por fuera que me indique la fila, y dentro de ese for otro bucle para las columnas. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a guardar primero los datos dentro de lo que sería la matriz que habíamos creado acá en el formulario número 1. Nosotros acá tenemos esta matriz llamada palabras, y acá es donde vamos a estar guardando los datos. El tema es el siguiente. Yo por un lado estoy imprimiendo la información. Está bien, esta información se imprime dentro del bloc de notas. Y al momento en que yo lea esta información, o sea, cuando yo lo abra, tiene que leer estos datos, y en el momento, mientras lo está leyendo, ahí va a estar guardando la información dentro de esta matriz. Entonces, este de palabras y el contar me lo voy a llevar. Listo. Porque cuando vaya acá es donde yo voy a estar leyendo los datos, donde voy a estar abriendo. Así que vamos a crear otro. Primero voy a pegar las variables que me llevé. Pegar. Ahí está. Y vamos a agregar procedimiento, y acá podemos ponerle abrir archivo o leer archivo o guardar datos. Vamos a ponerle leer archivo. Los nombres de los procedimientos los pueden poner ustedes el nombre que quieran. Vamos a estar abriendo. Necesito también la variable ruta para abrir el archivo. Dim ruta as string, y acá los renglones, estos que están acá, me llevo la variable también para aquí. Ahora sí. Ya tengo ruta para cargar el archivo, renglones para volcar la información, y acá la matriz para estar guardando esos datos. A medida que se lee, después acá los guarda. Vamos por partes, dijo Jack. Vamos acá a leer archivo. La variable ruta va a abrir .pat. Agenda, creo que era agenda, sí, agenda txt. Sí, agenda txt. Open ruta, y acá le decimos for input, porque en estos momentos lo vamos a estar leyendo. As 1. Bien. Así como está, yo quiero leerlo. Así que para leerlo desde el primer renglón hasta el último, usamos el bucle while, ya que lo que me iba a servir, lo que me iba a funcionar era una función que me permitía indicar dónde se encontraba el final de un archivo, o sea, el último
dato que se encuentra en el archivo. Entonces, mientras no sea el final del archivo, while not end of file, o sea, mientras no sea el final del archivo, lo que vas a hacer es lo siguiente. Voy a poner acá el when para no olvidarme de cerrar el bucle. Y acá. Así como está, vamos a poner redeem preserve, porque tengo que actualizar la matriz, que era palabras. Y teníamos nuestro contador. Bien, entonces hasta acá vamos dimensionando lo que sería la matriz. Esto lo puedo colocar igualmente en el rengloncito de abajo, no hay problema. Vamos a colocarlo en el renglón de abajo, total. Y acá, para poder leer los datos, poníamos line input, especificamos el número de dicho archivo y le decíamos dónde iba a estar guardando esa línea completa. Entonces acá lo tenemos, está leyendo los datos, los guarda, lo va guardando en renglones, y a su vez acá yo quiero que lo almacene dentro de lo que sería la matriz palabras. Aunque ahora que lo pienso, podría, sin necesidad de renglones, podría ponerlo acá directamente. Palabras. O sea, estaría guardando, es más o menos lo mismo, porque está guardando línea por línea dentro de la matriz. Y vamos a ponerle el contador a medida que va leyendo. Cont va a ser igual a cont más 1. Entonces acá en un principio la primera línea se guarda en la primera posición, este contador está en 0, y a medida que se va incrementando me va guardando los datos. Una vez que lo tenemos, ponemos acá el close y le indico que quiero cerrar el archivo número 1. Entonces abre el archivo llamado agenda y le dice, bueno, hasta que no termines, mientras que no sea el final, empieza a leer línea por línea, y cada una de esas líneas la vas a estar guardando en esta matriz llamada palabras. Y ahí después se va a estar contando, o sea, se va a estar incrementando. Bien. Por ahora hasta acá simplemente estamos almacenando la información de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasa? La información se está guardando completa por ahora. O sea, si yo esto después lo vuelco en algún lado para mostrarlo, me va a estar trayendo todas las líneas. Print palabras. Cero sería, porque ya hasta este punto va a tener guardado el primer dato. Vamos a leer archivo, tendría que estar en el form load. Una vez que muestre los títulos, call leer archivo. Entonces pongo play, call leer archivos, y bueno, acá no me lo está imprimiendo. Leer archivo, a ver si ocurrió algo. Vamos a hacer un botón. Este botón quiero ver print, quiero ver el contador
esta variable cont, a ver qué está guardando, y palabras, y la variable de tipo matriz palabras. Ahora sí. Ay, qué raro. ¿En qué me equivoqué entonces acá? Print. Bueno, no me lo imprimo en pantalla, pero funciona. Me está trayendo los datos. Entonces, si se fijan, en el momento que trajo la información, me trae toda la línea completa. Ahí me está trayendo todos los datos enteros, o sea, los está guardando dentro de los guarda dentro de la matriz y lo está guardando todo completo. Entonces, yo de alguna manera necesito separar esa información que se encuentra dentro. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de lo que es Visual ya habíamos estado trabajando con las distintas propiedades. Habíamos visto la propiedad left, la propiedad right. Habíamos también trabajado con la otra propiedad que era inst. Y acá vamos a necesitar otra propiedad porque yo necesitaría extraer los datos, pero en este caso están separados con un guión. Entonces a mí me gustaría especificarle y decirle, bueno, mira, quiero que busques las palabras que están separadas con un determinado carácter. Para eso utilizamos la propiedad split. Esta propiedad de split va a estar dividiendo una cadena de textos. Entonces yo lo que tengo que decirle primero, en un principio, es donde está almacenada esa cadena. Por ejemplo, vamos acá. Bueno, vamos a hacer un formulario. No tengo espacio. Este lo voy a sacar porque ya está listo. Y fecha, el label, no estoy usando en ningún lado. No, listo. Vamos a agregar otro formulario. Después lo borro. Bueno, que sea, vamos a hacerlo más grande nada más. Total, no lo voy a guardar. Listo. Acá vamos a poner un texto. Este texto lo voy a colocar directamente. Hola, ¿qué tal? Si yo llamo a la función split y abro un paréntesis, me dice, bueno, la expresión, que sería dónde es que se encuentra ese dato, y después vamos a poner text1.text, coma, y después viene el delimitador, el cual, entre comillas, tengo que indicar cuál es el carácter que se va a estar utilizando. Con estos dos parámetros nosotros ya lo estamos separando, pero fíjense que acá Visual me dice se estaba esperando un igual, porque en el momento que se ejecute esta función split, lo que va a hacer Visual es guardar esa información. ¿Dónde la va a estar guardando? Sí o sí vamos a necesitar una matriz. Entonces podría tener, vamos a ponerle ahí matriz as string, y acá matriz igual split. Vamos a ponerle, voy a recorrer esta matriz. Vamos a, la dejé ahí solita. As integer y el redeem preserve. Por si quiero agregar más datos. No, en teoría estoy
estoy guardando uno solo, así que el contador no haría falta. Bueno, por las dudas, acá. Voy a impresar, matriz, cont. Ahora sí. Matriz, cont. Y acá voy guardando los datos. Voy a recorrer hasta que termine la matriz. Podemos usar el ubound para llegar al final de la matriz. Recuerden que teníamos el ubound y me permitía saber el final, o sea, el último elemento de la matriz. Y vamos a ponerle un print, voy a imprimirlo. A ver qué es lo que me trae. Voy a abrir este formulario que yo tengo como extra. No coinciden los tipos. Depurar. Ahí lo tenemos. El text 1, que es la cajita de texto. La matriz. Ah, son caracteres. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Como es una línea, son los caracteres de texto. Entonces acá me lo está guardando. Ya está usando un contador. Y ahí ponemos. Hola, ¿qué tal? Entonces acá con el split me detecta cada una de estas palabritas y me las está, bueno, pero me las está guardando provisoriamente dentro de esta matriz. Entonces esta es la otra función de texto que vamos a estar utilizando, que todavía no la hemos visto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno. Entonces acá vamos a estar usando otra matriz, que es la que me está guardando los textos por separado. Este formulario lo voy a sacar. Chochis, ¿desea guardarlos? No quiero guardar nada. Voy a cambiar acá. 2. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito volcar la información acá adentro. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vista de código, agregar procedimiento, vamos a ponerle cargar datos. Este va a ser otro procedimiento aparte. Palabras, que era el nombre de la matriz. Y después acá está, como tiene la cadena de caracteres, vamos a poner como nombre matriz. As string. Matriz. Habíamos dicho que
necesitamos explorar, ir por columnas e ir por filas. En el caso de las columnas lo tenemos sencillo porque sabemos cuántas columnas hay. Tenemos simplemente 3 columnas. Pero en el caso de las filas, ¿qué pasa? Cuando yo recorra el bloc de notas, yo necesito saber cuántas filas tenemos dentro de dicho documento. Por lo tanto, acá por ejemplo, tenemos un contador. Este contador me está almacenando la cantidad de líneas, así que puedo reutilizar esta variable, ya que lo primero que va a hacer el proyecto al ejecutarse, el formload, va a mostrar los títulos y luego la siguiente tarea es leer el archivo, o sea, va a estar cargando el archivo. Por lo tanto, esta variable ya va a tener un número guardado. Por lo tanto, cuando vaya a cargar los datos, voy a hacer lo siguiente. Acá voy a dejarle el 3. Pero lo que va a hacer primero es capturar la cantidad de filas que hay. Así que vamos a ir acá, int filas as integer. Listo. Como para saber y decir, bueno, la variable filas va a ser igual a lo que esté guardando esa variable llamada cont, ¿sí? A modo de contador. Vamos a colocar acá, bueno, como ya usé la palabra filas, acá no voy a poder utilizar filas, así que bueno, voy a ponerle una i y le voy a decir que va a partir de, habíamos dicho que la fila 0 era los títulos, por lo tanto va a comenzar a partir de la fila número 1 hasta, y acá ponemos el contador. Esto, por ejemplo, lo voy a dejar así, pero puede ser que después tenga que hacer una modificación. Y ponemos next i directamente. Acá es recomendable, como vamos a hacer un for dentro de otro, al ponerle el next, indicarle cuál es el bucle que se va a estar ejecutando. En este caso tenemos next i, para no confundirnos con el otro next. Y después voy a tener el siguiente bucle que va a recorrer las columnas, que van a ir desde la columna 0 hasta la columna 2. Next j. La información se va a estar cargando dentro de cada columna. Por lo tanto, acá vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, en un principio voy a guardar esas líneas con cada una de las palabras por separado. Así que vamos a ponerle matriz. Y habíamos dicho que íbamos a usar la función split. Acá tenemos, palabras. Y vamos a estar llamando a j no, porque esas son las columnas, a la i, que es la que tiene esta variable, es la que me está guardando todos los renglones que se encuentran acá. Y el delimitador habíamos dicho que era un guión. Entonces acá tenemos el split, tenemos la matriz palabras y el delimitador, que es el guioncito. Y acá, como yo voy a tener que volcar los datos, tengo que ir por partes y decir, habíamos dicho que teníamos que indicarle la columna donde iba a cargar los datos. Vamos a ponerle grid 1.row. Acá vamos a decirle primero la fila. La información de la fila la voy a sacar de la variable i. Y la información, o sea, la numeración de la columna, va a salir de la j.
la J va a guardar, o sea, va a mostrar los números que van del 0 hasta el 2, mientras que la variable I va a comenzar desde la fila número 1 y después va a ir incrementándose. Y ahora voy a decirle cuál es la información que tiene que volcar, que es la que está dentro de la matriz. Y como son 3 columnas, o sea, son 3 datos los que necesito, por ese motivo voy a utilizar la variable de la J, porque tengo 3 datos, o sea, tengo el nombre de la cita, tengo la fecha y tengo la hora. Entonces yo necesito que recorra la información de cada una. Vamos acá en cargar datos. Y habíamos dicho que esto se va a ejecutar recién después que lee todo. Call, cargar datos. Bien, y acá es donde me tiró un error. Depurar. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a ponerle F8. Mostrar títulos. Empieza. Y carga la información. Después acá empieza a leer el archivo. Y carga los datos. Vamos a hacerlo con botones. Un botón para abrir el archivo. Otro botón para cargar los títulos, leer el archivo. Y el último botoncito. Así que esto que está acá, vamos provisoriamente. Bueno, el de mostrar títulos ya sabemos que funciona, así que ni hace falta. Acá va uno, leer archivos. Y acá va el otro, que es cargar los datos. Así que acá lo tenemos. Presiono el primer botoncito, que eso lo que hace es leer el archivo. Abre el archivo que se encuentra acá. Y acá empieza a guardar la información. Y listo, no hay más renglones, así que chochis. Se cierra y ya está. Y el siguiente paso va a ser cargar estos datos. La cantidad de filas me está guardando. Acá tenemos simplemente una sola fila. Y acá tenemos la información que va en cada columna. Y acá vamos a depurar. Allá en un inicio tira el error. El subíndice está fuera del intervalo. Entonces acá, en el caso del split, tenemos acá el número 1. Y me encuentro con un pequeño problema, porque yo estoy usando la variable I que arranca desde el 1. Ahora, cuando yo estoy guardando los datos, este contador, como no le definí ningún valor inicial, arranca desde el 0. Entonces acá, yo lo que podría hacer, para que no me tire este error, sería lo siguiente. Porque acá, sí o sí, las filas va a comenzar desde el número 1. Entonces, al momento de guardarlos, yo los podría guardar en la posición 1. Para poder hacer eso, vamos acá en el form load. Y la variable, vamos a ponerla acá desde el principio, la variable count va a ser igual a 1. Ahí count ya directamente va a valer 1. Vamos a leer el archivo y vamos a llamarlo. Call cargar datos. Y fíjense que no tiró el error, sino que continúa. Ahí encontró la primera información.
Y acá vemos que me trajo Pilates. Acá, al haber hecho, acá en palabras tenemos toda la información completa. Y acá me detectó, como yo estoy haciendo el split, me guardó la primera, o sea, la letra que se encuentra en la primera posición. ¿Qué pasa? Este es un bucle, tiene que cargar las dos columnas. Así que una vez que cargo la primera palabra, regresa nuevamente al inicio. La fila sigue siendo la número 1, de ahí no me moví. La columna, en este caso, va a ser la columna número 1. Y acá lo que me va a estar mostrando es el siguiente dato, que es la fecha. Y recorre nuevamente todos los datos hasta llegar al final. Y acá, contador vale 2. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que una vez que termina de leer, cont automáticamente está aumentándose. Porque pues, acá necesito ir guardando la información. Entonces este cont va en aumento. Entonces cont vale 2. Y ahora el subíndice está fuera del intervalo. Como yo les había comentado en este for, en esta parte del bucle, el contador en un principio lo iba a dejar así, pero me iba a terminar tirando un error. Entonces acá voy a ponerle o -1, o si no podría ponerle bound palabras. Entonces se carga, presiono el botón y ahí no me tiró ningún error. Porque recordemos que la función ubound va a la última posición de la matriz. La variable contar, hasta acá va todo bien, cuenta la cantidad de filas. Pero si yo necesito la última posición, sí o sí, me conviene más hacer uso de la matriz. Vamos a intentar guardar otro dato, porque hasta ahora tenemos solamente uno. Vamos a formulario número 1. Vamos a poner dentista. Los datos fueron guardados correctamente. Aceptar. Ver agenda. Y ahí vemos cómo va cargando el resto de la información. Hasta ahí ya tengo 2 filas. Vamos a agregar 2 datos más. Vamos a ponerle los 2 puntos ya están. La costumbre. Y aquí le podría preguntar, ¿desea guardar otro dato para que se resete la cajita y esto se vuelva y se vacíe? Podría ponerlo. Otro dato más. Salir al cine. Vamos a ponerle el sábado a las 10 de la noche. Listo. Ver agenda. Leemos el archivo y cargamos los datos. Y acá venía cargando bien la información sin ningún problema, línea por línea, renglón por renglón. Joya. ¿Qué pasa? Agregué otro dato más. En un principio yo establecí que el FlexGrid iba a tener simplemente 4 filas. Entonces al momento de depurar me va a decir, bueno, mira, acá yo tengo 4 datos. Van del 1 al 4. Entonces me están faltando filas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo mi variable llamada filas, que me está guardando el contador. Entonces acá lo que podría hacer es lo siguiente. Ya que filas no lo usé, podría decir directamente, en vez de
volcarme en la variable filas, que ahora la voy a sacar, chochis. Voy a decir que el grid 1, la cantidad de columnas, cols, va a ser igual al cont. Entonces, cuando yo quiera ver la agenda, voy a leer los datos, cargarlos, y acá, por ejemplo, me sigue apareciendo valor de fila no válido. Vamos a ponerle depurar. Este contador hasta acá tiene un total de 5. Pero el error, acá por ejemplo, me dice que son 4. Qué raro, porque acá le estoy cambiando, le estoy diciendo la cantidad de filas que tiene que tener. Y me está tirando un error en el 4. Acá son 4 datos. Grid 1. Row 3. A ver en dónde se está confundiendo. Ah, qué goma. Vamos al formulario número 2. Voy a andar haciendo todo desde el otro formulario. El cont vale 1. Ok. Lee el archivo. Ahí tenemos cont igual 5. Bien. Carga los datos. Acá ya le estoy diciendo que cols vale 5. Pero no me lo está... cols le estoy poniendo. Que... Ya está. Yo lo que quiero que suma son las filas. Ya me parecía. Ahora sí. Entonces ahí vemos cómo se va incrementando, va en aumento. Bueno, ahora parece que todo va bien, así que puedo volver a mostrar los títulos, leer el archivo, cargar los datos. Estos botoncitos simplemente los creé para poder ejecutar línea por línea y ver los posibles errores. Entonces acá ya podemos visualizar la información que está guardada dentro de la caja de texto. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno. Ahora. Hasta acá tenemos este botón. No tiene nada. Chochis. Hasta acá vemos que está volcando la información de manera correcta. Joya. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo necesito hacer algún cambio? O sea, realizar alguna modificación. Entonces, ahí tenemos que hacer lo siguiente. Yo necesito que en el momento que haga un clic, ya sea si hago un clic acá o un clic por acá, quiero que me vuelque la información que se encuentra acá adentro. O sea, quiero que esa información después lo coloque por acá. Entonces, yo necesito detectar
los datos que están cargados dentro del flex. Para eso, primero, yo sé que voy a hacer un clic dentro del grid. Y tenemos acá una función donde nosotros podemos especificar y decir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner print. Quiero que me imprimas en pantalla grid1.textMatrix. El text matrix lo que va a hacer es, bueno, especificar qué fila, o sea, de qué fila y de qué columna querés extraer el dato. Entonces, si yo le pongo, bueno, en la fila número 2 de la columna número 1, yo hago un clic en cualquier lado y me trae lo siguiente. De la fila número 2 y de la columna número 1. Entonces ahí automáticamente ya me trae esta información. No importa donde yo le haga clic, ¿por qué? Porque le dejé como valor fijo que traiga este dato. Entonces en cualquier lado donde yo le haga clic, me va a traer esa información. ¿Qué pasa? Yo no lo puedo dejar así, porque de esta forma estaría colocando un valor fijo. Así que para eso tenemos lo siguiente. Vamos a poner ahora print.row. Así como está, grid.row. El grid.row, así por sí solo, sin pasarle ningún dato, lo que va a hacer es devolverme la numeración, o sea, el número de la fila. Fíjense que si yo hago un clic en la primera, me selecciona toda la columna entera. Pero si hago clic individualmente en cada una, me devuelve la fila que corresponde. Entonces ahí tengo grid row. Y así como puedo utilizar el row, puedo utilizar también col. Si hago un clic acá, me devuelve fila 1 de la columna 0. Fila 1 de la columna 1, fila 1 de la columna número 2. Voy a ocultar momentáneamente este para que se entienda mejor. Entonces acá tenemos columna 0, columna 1 y columna 2. Columna 0. Entonces acá tengo el grid y el row. Por lo tanto, si yo hago lo siguiente, print grid1.textMatrix, bueno, ahí me hace el row. El row lo tengo en grid row y la columna en grid1.col. Hago un clic y me devuelve dentista. Hago un clic, 30 del 8. Hago un clic, 10 del 8. Entonces ahí me está extrayendo, en este caso, la información que se encuentra individualmente dentro de cada uno de los datos. Entonces, yo acá lo que podría colocar es lo siguiente. ¿Qué es lo que va cambiando? Yo acá, por ejemplo, en cita, yo ya sé en qué columna está. Está en la columna 0. Pero no sé la fila, porque puede ser Pilates, dentista o el oculista. En el caso de la fecha, yo sé en qué columna está, que es la columna número 1. Pero al igual que la anterior, lo que no sé es en qué fila, o sea, el usuario va a elegir la fila. Y la hora también ya sé en qué columna se encuentra, pero lo que va cambiando es la fila. Sabiendo eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que en la cajita de texto, donde va la cita, me tiene que volcar del grid
grid1.row, porque yo voy a hacer un clic, pero la columna yo sé que es la primera, así que simplemente pongo 0. Entonces de esa forma yo puedo hacer clic y ahí me trae los datos. No importa en qué columna haga clic, porque acá yo fijé y establecí, le dije, bueno, la información está inicialmente en la columna 0, así que acá es donde están todos los datos. Y así voy a hacer con el otro, en el dayPick, el valor, el value, va a salir de grid1.textmatrix, grid1.row de la columna número 1. Y el mask era más que hora punto text, lo mismo, grid1.textmatrix, grid1.row de la columna número 2. Hacemos un clic y automáticamente ya me vuelca los datos que se encuentran acá. Hacemos clic en oculista y lo mismo. Lo que sí, tengo que hacer una pequeña actualización, porque en el momento que nosotros hacemos un clic, ¿qué pasa? Estos datos me tiene que permitir modificarlos. Así que en el momento que hacemos un clic y se vuelcan los datos acá, o sea, en el momento que hacemos clic acá, vamos a cambiar la propiedad enable de los objetos. Vamos a decir que estos elementos enable va a ser true, enable, ahí está. Entonces ahora hacemos un clic y ahí ya se actualiza y me permite, por ejemplo, cambiar los datos. Ah, me faltan los botones. cmd controles .enable. Bueno, acá no hace falta hacer un bucle porque son solamente dos botones. No vale la pena hacer un bucle for por 2 botones. Si presiono cancelar, todo esto vuelve a la normalidad, o sea, vuelve a bloquearse. Podría hacer lo siguiente, ya que tendría que repetir más o menos estos mismos datos, pero en vez de pasar la propiedad a true, tendría que pasarla a false. Podría intentar hacer un procedimiento para que al momento de cancelar false. Listo. Entonces acá presiono cancelar y vuelve otra vez como estaba. Hago un clic y me permite editarlo. Bien. Cuando yo hago una modificación acá, al presionar actualizar, ¿qué es lo que va a ocurrir? La información tiene que cambiarse y los cambios se tienen que visualizar en el momento. O sea, yo presiono actualizar y acá ya veo la actualización en la fila y en la columna correspondiente. No solamente eso, sino que además el documento de texto también tiene que sufrir esa modificación, o sea, ese cambio. Además, algo que no agregué
que también estaría bueno ponerlo. Esto depende si, supongamos que se cancela directamente el turno. Digo, bueno, no puedo asistir, cancelo el turno directamente. Entonces tiene que haber alguna opción la cual no solamente me permita actualizar, cancelar o salir, sino que además me permita eliminar dicho dato. Entonces voy a agregar otro más acá. Bueno. Y este va a ser eliminar. Así que vamos a agregar acá. Este va a ser eliminar. Y este va a ser salir. Bueno, el de salida es el de menos porque va a ir al otro formulario. Bueno, entonces estoy viendo la hora, pero este no lo... me da gusto. Este hasta acá falta, obviamente, faltaría terminarlo, pero acá vamos a ver cómo eliminar los datos, y algo que no hemos visto también es como, por ejemplo, cómo eliminar un archivo, ya que dentro del propio Visual Basic nosotros podemos eliminar la información. Lo mismo acá, en el caso de ver agenda, por ejemplo, acá estoy utilizando el input. Voy a borrar acá la agenda, pongo play y acá ya me dice no se ha encontrado el archivo. Vamos a ponerle terminar. Acá estoy ejecutando directamente el formulario número 2, pero es lo mismo. Si yo estoy en el formulario número 1 y quiero ver directamente la agenda sin tener nada guardado, tenemos que tener presente que en este caso, cuando armamos un programa, el programa tiene que funcionar para el usuario. Al usuario no le puede aparecer un cartel de error que lo manda a depurar o a finalizar. Si yo depuro, ¿qué pasa? Me está diciendo, mira, acá este archivo que vos estás queriendo buscar no existe. A diferencia de el método output o el método append que creaban dicho archivo, en el caso del input, si el archivo no existe, obviamente me va a estar tirando un error. Entonces en la próxima clase vamos a ver cómo utilizar, hay una función que se llama dir, de directorio, y nos va a ayudar a ver si este archivo que yo quiero llamar existe o no. Y también hay una función para no solamente, bueno, en este caso eliminar los archivos, sino que también se pueden crear carpetas. Entonces, por ejemplo, en vez de tener el archivo agenda suelto, podría crearme una carpeta llamada agenda y tener la información guardada dentro de esa carpeta. En este caso, como es un único archivo, quizás no hay tanto problema, pero también desde Visual, si en algún momento se requiere, se pueden crear directorios, carpetitas.